Los alimentos son necesarios para la vida. Son la fuente de energía que requerimos para todas las reacciones químicas que ocurren en todas nuestras células. Y la energía es indispensable para la contracción muscular, la conducción de impulsos nerviosos, actividades secretoras y actividades de absorción. La digestión va a ser el proceso necesario para la degradación de los alimentos en fragmentos de tamaños de moléculas para poder transportarse a través de la membrana plasmática. La degradación de los alimentos para su uso por parte de las células corporales, es decir, que permite que podamos aprovechar estas células corporales en lo que nosotros vamos requiriendo. Todo esto va a estar contenido dentro de una bolsa que se encuentra en la cavidad abdominal, que es una bolsa serosa que se llama peritoneo. Dentro del peritoneo vamos a encontrar todos estos órganos. El peritoneo va a tener diferentes pliegues que va a permitir que por medio de ligamentos se encuentren en esa zona todas las estructuras que nosotros vemos dentro del aparato digestivo. Aquí está otra imagen, toda esa es mi cavidad abdominal, acuérdense que es el diafragma el que me permite separarlo y vamos a ver que el esófago va a atravesar el diafragma, llega y aquí empieza todo bueno, más bien aquí está el resto del tubo digestivo. Vamos a compartir algunas estructuras con el aparato respiratorio como lo vimos en la unidad pasada y va a permitir que nosotros podamos hacer estos movimientos de digestión. El aparato digestivo va a preparar a los alimentos para su uso por parte de células. Esto lo hace por medio de 5 actividades, que como lo podemos ver va a ser la ingestión, que es la introducción de los alimentos al cuerpo. Después encontramos el desplazamiento, que es como su nombre lo dice, que se desplacen los alimentos a lo largo del tubo digestivo. Del tercer lugar tenemos la digestión, que va a permitir la degradación de los alimentos por medio de procesos químicos y mecánicos. La absorción va a ser el paso del alimento digerido, ya es decir, ya degradado del tubo digestivo, pero este ahora va a pasar hacia los vasos sanguíneos y también los linfáticos para que permita la distribución de estos hacia el resto de los tejidos. Y por último, la defecación, que va a ser la eliminación de las sustancias no digeribles para el cuerpo para que puedan eliminarse y ya no permanezcan, ¿no? También vamos a encontrar que dentro de la defecación puede haber sustancias que son necesarias, pero en exceso van a ser dañinas. Obviamente este aparato y el urinario son los dos que nos van a ayudar con estos procesos. La digestión va a ser de dos tipos. Podemos encontrar que hay una digestión de tipo química, que va a ser un conjunto de reacciones que nos van a ayudar a degradar grandes moléculas de carbohidratos, de lípidos y de proteínas en moléculas más pequeñas. Y la digestión mecánica va a permitir que son diversos movimientos que van a facilitar la digestión. Obviamente va a ir acompañado de o previo a de la digestión química y va a ser desde el proceso de la deglución que va a permitir su paso por todo el músculo liso que encontramos en el tubo digestivo. La pared del tubo digestivo, desde el esófago hasta el conducto anal, contiene los mismos tejidos, obviamente con diferentes funciones, pero son los mismos. Y de fuera hacia adentro podemos encontrar que está la mucosa, que va a ser el revestimiento interno del tubo digestivo. Como su nombre lo dice, es una membrana productora de moco, es decir, va a permitir segregar ciertos lubricantes. La submucosa va a ser un tejido que está completamente vascularizado y nos ayuda a regular también secreciones que se ocurren en el tubo digestivo. La capa muscular la vamos a encontrar en la boca, en la faringe, en el esófago, todo el tubo digestivo va a ser músculo de tipo estriado en algunas partes, en otras va a ser de tipo liso. Por ejemplo, en la boca, en la faringe y parte del esófago va a ser músculo de tipo estriado y el resto del tubo digestivo va a ser músculo de tipo liso. Y por último, encontraríamos la capa más externa, que es la capa serosa, y va a ser la que permite proteger o
envolver a todo este tubo digestivo. Si nosotros vemos la capa, vean cómo tenemos esta que es la más externa, que es la capa serosa. Miren, este es el diafragma, lo está atravesando y vamos a encontrar que la estructura que atraviesa al diafragma o el orificio por donde se atraviesa el diafragma se llama hiato esofágico y es donde hay una pequeña abertura de las fibras para que por ahí pueda pasar el esófago. Después podemos observar cómo tenemos las capas, las que yo le estaba mencionando, y eso es lo que hablamos cuando hablamos del aparato respiratorio, que esto se encuentra como si estuviera comprimido, por ejemplo, este que es el esófago, y cuando deglutimos se expande para que posteriormente se pueda contraer y la tráquea pueda expandirse nuevamente. La regulación de los alimentos o la ingestión de los alimentos va a ser en una estructura del cerebro que se llama hipotálamo. En el hipotálamo vamos a encontrar dos funciones o dos centros. Uno va a ser el centro del hambre, que es el que nos indica cuando tenemos hambre, y el otro es el centro de la saciedad, que es el que nos indica cuando nosotros ya estamos satisfechos o ya el estómago ya se llenó. El centro de la saciedad nos va a permitir que nosotros podamos determinar eh, que ya es suficiente. A veces comemos tan rápido que no le damos tiempo al centro de la saciedad para que pueda eh, informar que ya está lleno y no sigamos comiendo. La regulación de la función digestiva va a ser a través de dos sistemas, el sistema nervioso y el sistema endocrino. El sistema nervioso va a aumentar la secreción y la motilidad gástrica. Motilidad es movimiento gástrico del estómago, entonces va a ayudar a los movimientos del estómago y el sistema endocrino va a disminuir a medida que el estómago se vacía, es decir, va a estimular para que se comience la segregación, pero una vez que ya, la secreción, una vez que ya se concluyó este proceso, va a inhibir para que éste se pueda vaciar. Las fases de la función digestiva va a ser la fase cefálica, que está en la corteza cerebral, el hipotálamo, es decir, nosotros comenzamos el proceso digestivo desde antes que comamos. Por ejemplo, si tenemos mucha hambre y olemos algo, desde ahí ya mi corteza cerebral comienza a trabajar, puede comenzar inclusive a salivar, podemos estar pensando en cómo va a saber ese alimento o si me gusta o no me gusta ese alimento. Después tenemos una fase gástrica, como lo dice ahí, va a ser una fase que va a irse hacia el estómago y obviamente aquí ya comienzan las secreciones. ¿Por qué? Porque va a comenzar ese proceso. Cuando hablamos nada más de gástrica, estamos hablando de estómago y después tendríamos la fase intestinal, como su nombre lo dice, va a ser en el intestino, ya sea el intestino delgado o el intestino grueso. La fase cefálica, como les decía, comienza antes de que empecemos a comer y sería a través de la vista, a través del olfato, a través del gusto y obviamente a través de la imaginación. Va a estimular a la médula y comienza la secreción gástrica. Por ejemplo, si tenemos hambre y pasamos por algún lugar que huele a comida, inclusive comenzamos con secreciones salivales. La fase gástrica es una vez que el alimento deglutido llega hasta el estómago, va a ir junto con proteínas semidigeridas, como lo podrían ser los péptidos y los aminoácidos, y esto va a desencadenar la actividad gástrica. Esto va a hacer que el pH aumente y va a comenzar a activar va a comenzar la activación nerviosa. Entonces se van a producir ciertas sustancias que van a llevar a cabo o van a ayudar al proceso digestivo. Las sustancias estimulan a las células parietales y pueden ser sustancias como acetilcolina, histamina, gastrina y van a desencadenar la producción de ácido clorhídrico y de mucosa.
La fase intestinal va a inhibir al estómago, va a estimular a glándulas accesorias que por su tamaño no pueden estar dentro del tubo digestivo, como podría ser el páncreas o el hígado. Y en la fase intestinal, el duodeno, que es la primera parte del intestino delgado, va a responder a la llegada del quimo y va a inhibir a la fase anterior, es decir, va a inhibir a las funciones del estómago. Cuando nosotros comenzamos a masticar se llama bolo, cuando lo pasamos por el tubo digestivo se llama quimo y cuando ya se le agregan sustancias, que lo vamos a ver más adelante, se llama quilo. Y por último, vamos a ver que tenemos diferentes fases del proceso de la deglución, es decir, son etapas de la deglución. Vamos a tener siempre una fase oral o preparatoria que va a consistir en la salivación, en la preparación de esta ingesta oral y va a ser voluntaria. Comprende la masticación y la formación y propulsión del bolo alimenticio a través de la faringe. Después vamos a tener la fase faríngea, es decir, tuvimos una oral preparatoria y una oral voluntaria, que es cuando ya llevo el alimento hacia atrás. La fase faríngea, se va a llevar a cabo de los movimientos de los músculos de la faringe y esto va a permitir que no se regrese el alimento, no haya una regresión del alimento, sino que éste se pueda desplazar. Y por último, la fase esofágica, como lo vemos aquí, va a permitir que el esfínter, en este caso que va a ser el esfínter, el cartílago epiglótico, va a permitir que el alimento pase, pero no se regrese. Esta imagen que estamos viendo aquí es una radiografía y se le da un líquido de contraste. Entonces, cuando el paciente va deglutiendo al mismo tiempo, los alimentos van pasando y vemos cómo no se regresa. Con esto concluyo yo lo que es la introducción al aparato digestivo para que el día que tengamos en nuestra clase comencemos a hablar ya de los elementos del tubo digestivo. Obviamente nuestro primer tema sería comenzar a hablar de la cavidad oral para ir pasando en orden hasta que lleguemos a la última porción. Gracias.